Sé que no es lo que más manejas, por lo que dices, pero luego está la opción también que se dice mucho desde tener ese hidrógeno y pues refinarlo, reformarlo, no sé cuál sería el término, para, pues eso, hacer un amoníaco o hacer Ujú. un combustible sintético que utilizamos en otros fines. No sé, ese si nos puedes contar un poco lo que... Sí, sí, de eso ya sí que te digo que sí que lo domino muy bien, ¿eh? O sea, lo que no domino tanto Ah, es el vale. biometano y el biogás, Ah, pero, vale. además nosotros estamos en muchos proyectos, tanto de amoníaco como de metanol y Ah, demás. bien. Nosotros, Vale. relacionado con el problema que te decía antes, Víctor, el hidrógeno es súper poco Hmm. denso, es muy volátil, se nos escapa, hay que comprimirlo y a veces, aún comprimiéndolo, tú fíjate lo que te estaba diciendo, aún comprimiéndolo un montón, no eres capaz ni de meter más de 5 kilos, ¿no? En un depósito de un coche. Entonces, ahí hay alternativas. Y estas alternativas son, mejor dicho, el combinar ese hidrógeno a otras moléculas, como puede ser el CO2, para formar combustibles como el metanol, como el metano, como Ujú. el queroseno, como el diésel, como la gasolina. O sea, tú puedes producir todo a partir del hidrógeno y del CO2, o si lo combinas al nitrógeno que obtenemos del aire, lo que puedes estar formando también es amoníaco. Que el amoníaco es un gas, no es un Ujú. líquido, pero es un gas que si enfrías a menos 33 grados o que si comprimes a 10 bares, a muy poquito, ya estás hablando de un líquido. Y todos estos compuestos que Ujú. te comento son compuestos que son mucho más estables, es decir, los tienes ahí almacenados y no se te van a escapar, no les pasa nada, y son compuestos que además son mucho más densos. Por ejemplo, hay usos, como es el sector marítimo, donde tenemos que descarbonizar, ¿no? O sea, un combustible de un barco es lo más sucio que te puedas imaginar. O sea, cuando en una columna de tratamiento de petróleo refinan todos los elementos, lo que quema el barco es casi lo que es. Tú eres de Valencia, ¿no? Es casi el socarrado. O sea, rascan y dicen, mira, para el barco, para el barco esto. De hecho, en cualquier puerto bueno, puedes verlo, ¿no? Cuando un barco empieza a Mm, quemar es que sale por ahí de todo. Y eso mm, que es el que se conoce como fuel oil, ahora en Europa sí que es cierto que están rebajándolo un poco. Antes era el high sulfur fuel oil, es decir, el fuel óleo con alto contenido en azufre, y ahora ya está con el bajo o el muy bajo. Pero aún así, hablando mal pero claro, es mierda. O sea, lo que estás quemando ahí es terrible y es malísimo para el medio ambiente, ¿no? Entonces, una de ujú. las cosas que se está haciendo es decir, oye, tenemos que transicionar hacia combustibles más limpios. Cuando piensas, por ejemplo, en combustibles más limpios, puedes pensar en varias cosas, ¿eh? Puedes pensar en biocombustibles, es decir, Ujú. diésel renovable, puedes pensar incluso en biometano líquido, como hay barcos hoy en día que tienen depósitos de gas Mm, natural líquido que son de gas natural, pues ese gas natural podría mm, ser bio. Puedes pensar también en electricidad, es decir, llenas un barco de baterías y que funcione con electricidad, se te hundiría el barco antes de salir de puerto y no podrías llevar nada de carga, pero puedes pensar en eso. mm. Y después lo que puedes pensar es en el hidrógeno, ¿no? O en combustibles derivados. Cuando piensas en hidrógeno, vuelvo a lo que te decía antes del Bernabéu. Es decir, puedes llenar el Bernabéu que apenas tienes energía. Pues con esto es lo mismo. O sea, cuando piensas en llenar los depósitos de un barco, tú piensas que un barco está hecho para maximizar la carga. Es decir, no puedes perder espacio ni puedes perder capacidad de carga. Sobre todo espacio, ¿eh? Ujú. Entonces el hidrógeno se te queda muy escaso, porque por mucho que llenes no metes nada de energía. Antes de salir de puerto ya estás recargando otra vez. Y ahí es Ujú. cuando cobran interés estos combustibles, que se producen a partir de hidrógeno y por tanto, digamos que tú traes electricidad renovable al electrolizador, ese electrolizador genera hidrógeno y oxígeno, el oxígeno en principio lo venteas, y ese hidrógeno Ujú. lo combinas a estas moléculas. Entonces, indirectamente estás llevando la electricidad que se produce en parques eólicos, en parques fotovoltaicos, al depósito del barco. Pero además lo haces de Ujú. una forma razonablemente densa, es decir, no tienes la misma densidad energética que con el fuel óleo, pero casi. O sea, es Ujú. aceptable, ¿vale? Para los operadores. Y por eso se Ok. está abogando por este tipo de combustibles. El amoníaco, que me preguntas particularmente por el amoníaco, además de esto, además del uso como combustible en barcos, va a tener, desde luego, un uso muy importante en reemplazar al amoníaco que ya se produce hoy en día, pero que, como te decía Vale. antes, se hace a partir de hidrógeno producido a partir de gas natural. Y esos son los dos usos Vale. principales que yo le veo así. Hay alguna cosa de investigación para ser portador, Mm. bueno, investigación no, o sea, esto ya es industrial, ser portador de hidrógeno, es decir, hacer amoníaco, llevarlo a otro sitio, romperlo y obtener el hidrógeno, Ya. que a mí no me parece que tenga mucho sentido,
Y después también hay alguna investigación para producir acero a partir de amoníaco y demás. Pero bueno, sobre todo esos dos usos. Sector marítimo Vale. como combustible y el uso actual que ya tiene para producir fertilizantes, explosivos, urea y demás. Ok. Pues súper interesante. Y en a nivel de aviación, también se planteaba ahí Airbus, había para 2035, creo, no sé si llegarán. ¿Pero ese era de hidrógeno o...? Sí, los conceptos 0E de Airbus son de hidrógeno. De hecho, bueno, nosotros somos formadores de Airbus, vamos allí a darles muchas veces cursos y demás de hidrógeno. Y Airbus para empezar, es una empresa que tiene que justificar investigación y tiene que justificar alineamiento con directivas, ¿no?, europeas y demás. Yo tampoco sé si llegarán a 2035, la verdad que tienen gente muy buena y muy capaz allí trabajando, así que confío en que sí. Pero aún así, los aviones que funcionen con hidrógeno líquido, en este caso, tú fíjate lo que te estaba comentando antes, no es suficiente comprimirlo a 700 bares con esa densidad de 40 kilos por metro cúbico. No es suficiente en términos de densidad, sino que tienes que irte un paso más allá con hidrógeno puro. Con hidrógeno puro, claro, más no puedes comprimir porque al final escasean equipos, es muy peligroso y demás. ¿Qué haces? Lo enfrías. Lo licúas y entonces es todavía más denso, ¿no? Como con el gas natural. El gas natural primero lo comprimes y si no te llega lo licúas, ¿no? Por ejemplo, el transporte internacional se hace con gas natural licuado. Y aquí tenemos el problema de que el hidrógeno se licúa a menos 253 grados, casi en el cero absoluto. Entonces, el gasto energético para licuarlo es brutal, es decir, el hidrógeno, si algún día va a funcionar en el mundo de la aviación, si va a despegar, si me permites la licencia, pues es algo que va a ser caro y es algo que aún así tiene una densidad energética baja y por tanto va a tener que ser para vuelos de corta distancia. De hecho, Airbus habla entre 2.000 y 3.000 kilómetros. Un vuelo de más de esa distancia sí o sí va a tener que irse al queroseno. Queroseno que ya es lo que se utiliza hoy en día. Pero ¿qué te estaba diciendo antes, Víctor? ¿Te acuerdas? Cuando combinamos el hidrógeno con CO2 podemos formar muchos compuestos. Uno de ellos es el queroseno. Entonces también se está hablando mucho y de hecho nosotros estamos participando en proyectos para producir queroseno sintético que directamente se puede utilizar en los aviones hoy en día ya. O sea, hoy en día en los aviones que funcionan, que esta es otra, claro, es que tú piensas, Víctor, en 2035 está disponible el avión de hidrógeno, pero la flota no se renueva, ¿sabes? No se renuevan un día. O sea, los aviones que tendrán una vida de 20 años, los barcos tienen una vida de 40, 50 años. Es decir, los barcos que se estén comprando hoy en día, que son los barcos que en 2050 deberían estar totalmente descarbonizados. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta. Ya simplemente para comentar el tema de los aviones, se espera que entre hidrógeno, que será muy poquito, el consumo del hidrógeno será muy poquito, y el queroseno sintético, es decir, el queroseno que se produce a partir de hidrógeno, tengamos más o menos un 35% de la demanda mundial de queroseno en el futuro, en 2050 o 2060. ¿Vale? El resto se estima que vendrá de biocombustibles, tanto el famoso EFA como combustibles provenientes de biomasa, con distintas rutas tipo Fischer-Tropsch y demás. Vale. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya nos queda una imagen clara del hidrógeno. Al final, directamente tiene para sustituir ya muchos consumos, tema acero, fertilizantes y demás. Y luego está el reconvertirlo para, pues lo que comentas, amoníaco, combustibles sintéticos que se puedan utilizar en... Reconvertirlo no, sino que tú lo generas y lo combinas con otras moléculas para... combinas, claro. Sí. Vale. Esos son reacciones industriales. Claro, reacciones. A nivel de el CO2, por ejemplo, ¿de dónde se está proponiendo para que sea verde, por así decirlo? ¿O es directamente pues recogerlo de algún sitio o de quemar biomasa? No sé. Es muy buena pregunta. Depende de quién lo proponga. Por ejemplo, si tú hablas con las cementeras, te dirán, oye, déjame todo mi CO2, yo genero 1 millón de toneladas de CO2 y solo un 20% son renovables, entre comillas, ¿no? Renovables, lo que conocemos en el CO2 como biogénicas. El resto, bueno, las cementeras tienen un 60% aproximadamente que son de proceso. El propio clínker al producirlo es carbonato cálcico, al calcinar el carbonato es CaCO3, pues generas CO2, lo liberas de la molécula
y bueno, eso se libera al ambiente, ¿no? Es el principal emisor de las cementeras. Y otro 20% es de carbón y demás que meten, ¿no? Gas natural. Claro, en este caso siempre te dicen, oye, las del proceso por lo menos déjame considerarlas, que en principio según la normativa europea no se deja. La normativa europea fija 2 plazos, uno es a 2035 y otro es a 2041, y nos dice, mira, hasta 2035 puedes coger cualquier tipo de fuente de CO2, cualquier tipo de fuente. Y a partir de 2035, el CO2 que generas en centrales de generación eléctrica ya no vale. Y luego te dice, y hasta 2041 también las que utilizas para generar calor. A partir de 2041 no nos vale. Solo nos vale el biogénico, ¿vale? El biogénico sí que es válido en todo este espectro. ¿Qué ocurre? Que volvemos un poco a lo de las inversiones, ¿no? O sea, tú no haces una inversión en 2025 que la planteas ya de cara a 2030 para que dure 5 años, para que dure 10, porque son cosas que realmente es difícil rentabilizar y que son muy caras. Entonces, yo no veo ningún proyecto en España, por lo menos en Europa, cogiendo CO2 que no sea biogénico y siendo rentable. O sea, es que no estás generando un producto renovable, estás generando un producto que no es renovable. Y eso es un problema. Ya.